Buenos días a todos, soy Hugo Ponce, como ya me conocen. Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito, de un tema bastante interesante, que es prevención y manejo de estrés. Ya hemos hablado de prevención y manejo de estrés anteriormente, lo hemos visto más del lado laboral. Vamos a tratar de darle un enfoque un tanto diferente el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo de manera más general. Primero, hay que establecer, y todos sabemos que el estrés es parte de nuestra vida. Eh, Desde que nacemos hasta el último día que vamos a estar en este mundo, vamos aprendiendo cosas nuevas y formas de adaptarnos a las situaciones. También hay que considerar de que el estrés no es solamente propio del ser humano. La mayoría de seres vivos están sometidos a estrés, están sometidos a condiciones, cambios en condiciones que los obligan a adaptarse para poder continuar viviendo. No solamente los adultos nos estresamos, los niñitos también, los bebitos, ¿no? El cambio de- de temperatura al momento de que nacen, ¿no? Una frase muy frecuente de los médicos que ven a bebitos recién nacidos es, ese bebito me parece que está estresado. No solamente el bebito no va a estar preocupado por las cuentas, por que si su mamá le cae bien o no, sino es el hecho de salir y esa variación, esas condiciones diferentes que le obligan a él a adaptarse, porque dentro no tenía la necesidad de respirar, afuera tiene la necesidad de respirar, ¿no? De expandir sus pulmones, se activan los centros de la respiración para, perdón, se acentúan los centros de respiración para mantener un ritmo de respiración, ¿no? Eh, el frío tiene que estar abrigadito, entonces todo ello le obliga a adaptarse para asegurar su supervivencia, ¿no? Entonces, hablemos, diremos que el estrés es una respuesta adaptativa, que no necesariamente es perjudicial, de carácter fisiológico, o sea, que es de nuestro cuerpo, y también psicológico, que se produce cuando un individuo debe enfrentar una situación o condición potencialmente amenazante o desafiante. A lo largo de nuestra vida va a haber cantidad de agentes estresores. Muchos ya lo sabemos, ¿no? Jóvenes también. Esta respuesta adaptativa tiene como una finalidad fisiológica a enfrentar una situación amenazante. Se produce, aquí vemos, ¿no? El estrés produce, aquí vamos a ver dos cosas importantes, cortisol y adrenalina. O sea, cuando hablamos de estrés, no estamos hablando de algo que está, bueno, que está flotando en nuestra mente, ¿no? Ni nuestra mente es algo que está flotando en el cerebro, ¿no? Como dando vueltas, no. Es algo muy orgánico. Desde hace mucho tiempo, ya un par de décadas, 3 décadas, 4 décadas, ya se sabe de que la mente está arraigada y es indivisible del cerebro. Y es así, aún así que es todo un organismo, todo un eje neuroendocrino. O sea, mucha de la parte neurológica va en la mano de la parte endocrina, que quiere decir con hormonas. El organismo se comunica con los órganos a través de señales eléctricas, impulsos eléctricos o también señales químicas, que son las hormonas en sí. Y hay dos muy importantes que se ven en las personas que están en esa situación de respuesta, de adaptación. Estamos hablando de la adrenalina y el cortisol. Ahora mismo existen muchos estudios donde se evalúa el nivel de cortisol. Por ejemplo, cuando salimos de un turno noche de una situación muy exigente a nivel emocional, físico, mm, vemos que se elevan los niveles de cortisol. El cortisol le llamamos la hormona del estrés. ¿No? Y la adrenalina es la hormona de la respuesta, ¿no? Necesitamos quizás correr, hace que se acelere el corazón, aumenta la presión arterial para poder enfrentarnos o salir corriendo. ¿Ya? Entonces, el estrés es parte de nuestra vida, el estrés es algo que tiene bases orgánicas a nivel mental, a nivel neuroendocrino, es algo que va a ser constante a lo largo de la vida de una persona y que es un mecanismo natural para adaptarse o enfrentar. Pero ¿cuándo se convierte en algo negativo? Porque existe el euestrés, ese estrés, ¿no? Que es beneficioso, por ejemplo, un joven que sale de su escuela, ¿no? Ha estado todo preparándose, hablemos de un programador de pantallas, ¿no? Perdón, un programador de lenguaje informático. A ver, lenguaje informático es algo complejo, requiere mucha abstracción, es muy demandante, energéticamente, orgánicamente, emocionalmente, porque hay que estar concentrado, mucho nivel de detalle y concentración.
Él se ha preparado, pero sale a enfrentar la vida laboral. Consigue un trabajo donde le exigen tener una gran cuota de participación en la programación de una tarea o de un programa. Entonces va a permanecer quizás fuera de su horario laboral constantemente. Eh, Inicialmente lo puede hacer muy bien, pero si eso se mantiene y es en exceso, puede superar la respuesta adaptativa. Es ahí cuando hablamos de un estrés que no es beneficioso, un estrés que a la larga puede condicionar enfermedades. Primero puede afectar psicológicamente, después puede también, o personas que no hacen la manifestación psicológica, yo he tenido pacientes, ¿no? De ese tipo. Tengo una gastritis, doctor, no sé, tengo gastritis, me arde el estómago, tengo reflujo, y no sé por qué es. Entonces, le damos tratamiento, a los 15 días retorna nuevamente, doctor, sigo mal, no sé qué hacer, tengo mucho ardor estomacal, mucho ardor, no digiero bien. Entonces, cuando uno va conversando, va viendo que esa persona, a veces sale, ¿no? Sale en la conversación ese tiempo que uno tiene que darse, eh, diversos problemas, problemas laborales, problemas familiares, divorcios, problemas con la pareja, discusiones muy grandes, pérdidas de dinero, de gente que invirtió mucho en ciertas cosas y después no, o situaciones, nacimiento de un hijo, enfermedad de un hijito, enfermedades de uno mismo, tienen otros problemas, ¿no? En ese sentido, todo esto puede, esta situación exigente mentalmente, puede hacer que aparezcan enfermedades, ¿no? Como inicialmente puede ser cosas pequeñas, pero si eso se mantiene puede dar situaciones más graves. Tenemos, por ejemplo, aquí, todo esto puede ocasionar ese estrés. Temblores, contracturas, tensión. ¿Quién no ha dicho después de un árbol de trabajo, aunque trabajo con pantalla sabemos, ¿no? Frente a una computadora o ordenador, termina el día con demasiado dolor de cuello, ¿no? Cuando no hemos hecho, quizás no ha habido tiempo de hacer una pausa, ¿no? Que debíamos hacerle, debíamos hacer la pausa fix. Eh, Elevación de la presión. Casos de personas mayores que solamente el hecho de recomendarles o pautas para eliminar el estrés o ver cómo soluciona el situación estresante determina de que ya no necesiten pastillas para controlar la presión durante muy buen tiempo. Claro, eso exige estar presente en el médico cercano para poder darle las pautas al pacientito. Asma. Las personas estresadas o que tienen estrés tienen niveles elevados de cortisol, adrenalina, que determinan una respuesta mucho más enérgica frente quizás a pequeños alergenos, ¿no? Quizás en una persona sin estrés, estar en un ambiente con una mantita de lana no le haría nada, pero en situación de estrés puede que le desencadene una crisis de asma o broncoespasmo. Alergias también. Eh, los reumatólogos, las personas y los dermatólogos tienen mucha conciencia de ello, ¿no? Saben que un estrés, una persona con, con problemas y con estrés va a tener una respuesta mucho peor o peor, no tan buena como aquella persona que sí puede controlar, que tiene quizás un poquito menos de estrés en la vida. Úlcera péptica, la úlcera, ese heridita que se forma en la última porción del duodeno, del estómago, el colon irritable, que es frecuente. Algunas personas no se dan cuenta que lo tienen, salvo que vaya a un médico cuando es una situación muy fastidiosa, ¿no? Episodios de estreñimiento seguidos por diarrea, que van de la mano también con episodios de estrés, ¿no? También de dolor de colon irritable. Colitis, la inflamación del colon. Se ve más, aquí no es tan frecuente, se ve más en Europa, pero sí hay casos. Disminución del deseo sexual, ¿no? Imagínense que la pareja o la vida en pareja se ve afectada por el estrés, ¿no? Eyaculación precoz, impotencia. La mayoría de casos de impotencia son debidas a situaciones psicológicas, situaciones quizás que tienen que ver con la autoestima, con la tranquilidad, ¿no? Eso hay que subrayar. Pocos son los casos en que se vea pues, a un problema netamente orgánico, diabetes, hipertensión, alteración del eje hormonal. Como digo, la mente, todo esto que tenemos aquí, es capaz de controlar o influenciar a todo nivel. Esferas de la afectación del estrés. Conductas y actitudes de desarrollo de enfermedades. Estamos viendo, ¿no? Conductas quizás de tics, repetición, manejo inadecuado de las emociones. ¿Quién no ha tenido estar en una situación quizás de estrés y viene algún compañero o alguien de la familia y puede lanzar una frase o comentario inapropiado o actuar de una manera que consideremos en ese momento inapropiada, desencadenando nuestro enfado? Muchas veces ha pasado. Manejo inadecuado de las emociones, ¿no?
como una explosión de emoción, ¿no? De carácter. Y aparición de creencias irracionales, ¿no? Cuando eso ya es un poquito más complejo. Cuando vemos de que aparece la ansiedad, ideas de fatalismo, vemos que yo nunca voy a salir de esto, no tengo la capacidad de superar esto, y es recurrentemente, ¿no? Por ejemplo, me gustan mucho los ejemplos, el duelo, ¿no? Ahora en la pandemia hemos visto muchas partidas, muchos adioses, a gente joven, a gente mayor sobre todo, ¿no? Y hay lo que llamamos un duelo, la pérdida de un familiar como una situación vital es algo muy duro, que se afecta a toda la familia, ¿no? Y existe un periodo fisiológico, o sea, normal, en el cual puede haber tristeza, pena, pero suele haber una recuperación, ¿ya? Una recuperación que nos hace valorar la vida de la persona que se fue, los buenos momentos para poder seguir adelante y obtener un aprendizaje. Los seres humanos somos así. En algunos casos esto se prolonga demasiado o simplemente se mantiene. Se mantiene con actitudes de duelo, con mucho dolor, con mucho llanto, pasados 6 meses, un año. Entonces estamos hablando de un duelo patológico. O sea que por ahí conoce una persona que sigue manteniendo, ¿no? El llanto, duelo por más de 6 meses o de un año, estaremos hablando de algo que se ha mantenido y que es algo que podría ser tributario a un manejo pues especializado médico o un personal de la salud mental, ¿no? Para que le ayude a salir. Con aparición de ideas irracionales, yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo superar esto, yo no puedo con mi jefe, y hay cosas en las cuales son desencadenantes ya para conductas netamente disfuncionales. Aquí un resumen, ¿no? Un resumen de cómo es el eje, ¿no? El estresor. Viene la corteza cerebral, el hipotálamo, pituitaria. Aquí viene la pituitaria, es la que genera la mayor cantidad de hormonas. El sistema autónomo también afecta de manera impulsos eléctricos a la glándula suprarrenales que producen adrenalina. Esta adrenalina va al torrente sanguíneo, llega a los músculos y órganos, al corazón, a los vasos y produce pues, elevación de la presión arterial. Nos activamos, un motor que se está calentando. El componente fisiológico de la respuesta al estrés. ¿Qué produce? Aumenta el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, aumenta los músculos, aumenta la tensión normal de los músculos, se relajan ciertos músculos también, se activan los órganos los sentidos, escuchamos más, agudizamos más la vista, sudoración, preparándonos para el ejercicio. Y vamos a ver efectos del estrés en la salud. Existe una respuesta fisiológica, que ya lo hemos visto hace un momento, y una respuesta psicológica, que hablamos de la emoción y del comportamiento. Eh, Todo ello, cuando se rompen las barreras, no se pueden afrontar de manera adecuada estas demandas, pueden producir enfermedades de adaptación. El estrés es tan humano, los humanos mismos, ¿no? Y hay fases, ¿no? Hablamos del euestrés que habíamos dicho y el diestrés. Este es bueno, este es malo. Este nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, estamos tan bien, nos sentimos tan a gusto, y salimos de ella para ganar nuevas habilidades y competencias. Salimos de ella pues, para obtener un puesto de trabajo mucho mejor, cambiamos de pareja y nos damos un tiempo y encontramos una nueva pareja, un proceso de divorcio, separación en una relación que era mala. Entonces, ese estrés nos lleva a una situación mejor. Obtenemos un aprendizaje y mejoramos personalmente, ¿no? Nuestra vida y nuestra idea de nosotros mismos, ¿no? Obtenemos una mejora. El día estrés es en el cual este estrés, pues, ya no tenemos los mecanismos para afrontarlo y muchas veces son inafrontables, inabarcables y nuestra salud se ve afectada. Un ejemplo de día estrés, las personas que estaban en los campos de concentración. Todos sabemos que hubo la Segunda Guerra Mundial, hubo personas dentro de un campo de concentración. Estas personas quizás en un inicio les dijeron que iban a ir a un centro de trabajo, ¿no? Fueron, trabajaron efectivamente, pero conforme fue pasando el tiempo y se vio de que no era un centro de trabajo, era un centro de explotación prácticamente, no había condiciones adecuadas, apareció el cansancio y su salud se vio afectada, hubo un desplome psicológico y físico. ¿No? Hablemos de esto ya es diestrés. Y lo pongo así, en ese nivel tan fuerte, para que vean la magnitud, ¿no? de
dichas condiciones. ¿Qué nos puede generar estrés? Yo tenía una compañera que le generaba estrés su fiesta de cumpleaños. ¿Por qué? Porque tenía que hacer toda la... no sé por qué ella misma se había planteado la obligación de hacerlo muy grande, con mucha gente, y obviamente la logística, la coordinación para hacer un evento de tal tamaño era muy grande y eso le estresaba, ¿no? Entonces, también discusiones en pareja, ¿no? Que muchas personas han tenido o tenemos o van a tener en el transcurso de su vida discusiones de pruebas para poder enfrentar o abordar o tratar de llevar bien la convivencia. La maternidad o la paternidad, ¿no? Levantarse temprano para llevar a los niños al colegio, prepararle la lonchera, ayudarlas en las tareas en la noche, ver cuando llega la lista de útiles, todo eso son el clima. Los que viven, aquí no tanto, el clima no es un país que tenga un clima extremo, ¿no? Canadá, 40 grados bajo cero, si no llevan buena ropa pueden morir en el camino, dependen de la calefacción. Problemas laborales, no solamente es el trabajo, ¿no? Pero hay también el estrés laboral, ¿no? Un clima laboral que no es el adecuado, todo ello nos puede llevar a situaciones generadoras de estrés, ¿no? Discusiones que vemos en la calle, ataques de animales, todo ello nos puede llevar a estrés. Y cuando estamos estresados, cuando sentimos esa tensión, esa situación que dijimos, lo voy a afrontar, no lo voy a afrontar, hay conductas que yo le llamo conductas de fuga, conductas de escape. Lo hago para sentirme un poquito bien, para no enfrentarlo, ¿no? Eh, Fumar, las sustancias que tiene la nicotina, tiene un efecto de sensación de placer, ¿no? Un efecto netamente neurológico, es un tipo de droga. Es un neuroactivo, ¿no? Entonces, es una conducta, ¿no? Que es una conducta de fuga. Hay personas que antes lo planteaban, ¿no? Ahora creo que ya no se puede poner figuras o imágenes de personas fumando mucho en la televisión, pero antes sí que había, ¿no? Frente a los hospitales, ¿no? Papá fumando, esperando las noticias del nacimiento de su hijito. En una situación estresante o cuando entraban en la sala de espera de los hospitales, ¿no? O fuera de los hospitales, ¿no? Ahora se ve cada vez poco, pero sí, fumar y también cualquier consumo de drogas. Dentro de ello está el alcohol, ¿no? Es el tomo para olvidar que tomo, ¿no? Conductas que no son constructivas, sino más bien dan de la mano la esfera de una autodestrucción. Consumo de drogas, ingesta de alimentos. Tenía compañeros que comían en demasiado porque estaban con estrés, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? ¿Qué podríamos decirle, no? Y dentro de lo que yo les puedo contar, ¿no? Cuando habían turnos muy seguidos, o sea, personas que hacíamos guardia muy repetitivamente, ¿no? Hace unos años, en ciertos hospitales, entonces se veía que se comía, ¿no? Se comía más, ¿no? Por una suerte de ansiedad, ¿no? De ansiedad, sensación de que algo va a pasar, ¿no? O del lado contrario, dejo de comer. La joven, casi siempre, ¿no? No generalizamos, ¿no? La jovencita o adolescente que su identidad se están formando y quizás tiene algún tipo de comportamiento que no es el adecuado de parte de sus compañeros, haciendo el objeto de hasta bullying, puede determinar. Pues ese estrés determina la supresión de ingesta de alimentos, ¿no? Conductas de se llama trastorno de la conducta alimenticia. Cambios de la vida social, aislamiento. El aislamiento. Muchos decimos de que si bien las generaciones actuales tienen la facilidad de la comunicación en muchos canales, en muchas formas, las redes sociales han reinventado la estructura de comunicación, pero le han perdido el contacto, ¿no? Tenemos más canales, pero comunicación franca, comunicación humana profunda. ¿Qué es la comunicación humana y profunda? La comunicación que va en la mano con un abrazo, con el contacto físico, con la voz natural, sin un medio electrónico, donde podemos ver la reacción, sentir el calor de la persona, el tono de la voz, ¿no? Compartir el mismo espacio físico, eso enriquece la comunicación. Entonces, estas nuevas generaciones tienen quizá un contexto diferente, que habrá que ver cómo se lleva o qué determina, ¿no? A lo largo del tiempo, que es netamente diferente a lo que hicieron las generaciones anteriores hasta la década de los 80. Si bien, como le menciono, el aislamiento es algo muy común actualmente. Preguntamos y decimos cómo estás, pero no necesariamente nos interesa la respuesta, ¿no? O lo decimos de una manera profunda. Eh, Efectos del estrés en la salud, ¿no? Todos ellos.
somnolencia, desvelo, duermo, doctor, pero no descanso, muy frecuente. Duermo, pero no descanso. Duermo y alguien camina y me despierto. Y llevo 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, un mes, 6 meses sin dormir bien. Imagínense, ¿no? El desgaste. Y cuando se hacen los test pues, de somnolencia, pues en niveles altos, ¿no? Si yo les mediría el cortisol, que estaría por las nubes, ¿no? Entonces todo ello puede llevar de la mano el estrés cuando supera nuestras, nuestras capacidades de afronte. Y algunas veces, como digo, no es que seamos incapaces de, sino de que ese agente es demasiado grande, ¿no? Palpitaciones. ¿Por qué palpitaciones? El corazón de algunas personas, o sea, todas las personas no somos robots, o sea, tenemos ligeras variantes. Dentro de ellas, el corazón tiene una red, como un arbolito, una red de estructuras que generan descargas eléctricas o las conducen. Alguna de ellas puede ser muy pequeñita, puede ser anormal y generar como le decimos reentrada, o sea, como un cortocircuito, por decirlo así. Y un poco, hay síndromes específicos. Y cuando se eleva la adrenalina, comienzan a disparar. Siento palpitaciones, doctor. El nivel de estrés es tan grande que le ha producido pues una sobrecarga, ese corazón está latiendo con mucha intensidad, ¿no? Y está activando ramitas que no se activarían de estar tranquilo. Irritabilidad frecuente, ¿no? Frecuente, muy frecuente. Choco, tengo un día malo en el tráfico y llego de mal humor, ¿no? ¿Cómo estás? Mal. Y le responde al alterno, su compañero, ¿no? ¿Qué te pasó? No sé, estás de mal humor, no le digas nada. O en la familia, ¿no? Llego a casa del trabajo o de discutir con otras personas fuera, ¿no? O de pagar una cuenta enorme y estoy de mal humor. Entonces llega la familia y yo le respondo quizás de manera inadecuada y se trastoca la vida familiar. Dificultades para concentrarse, ¿no es cierto? Estamos pensando. Y en resumen, vamos a ver de que todo esto puede producir el estrés. Todo esto. Problema, disfunción sexual, que es, bueno, es parte importante del desarrollo de vida de una persona, ¿no? La vida en pareja, ¿no? La imagen de sí mismo, tanto como mujer como varón, ¿no? Puede producir. Y les vuelvo a recargar, la mayoría de problemas de, de impotencia, ¿no? De problemas inclusive de anorgasmia, son situaciones netamente psicológicas, ¿no? Que un problema orgánico, un problema hormonal es muy escaso, es muy, muy, muy raro. Estamos hablando de que el 90% de los problemas, o inclusive más de los problemas de disfunción sexual, tiene un componente mental, ¿no? Que tiene que ver con la autoestima, problemas anteriores, relaciones anteriores, seguridad, ¿no? Un espectro muy grande. Pocos son los casos que tengan que ver problemas hormonales, problemas netamente anatómicos, que los hay, pero es poco probable. La mayoría de esos son esferas de cómo se afrontan el pasado y cómo se ve que no se puede afrontar la vida pareja en ese momento o en el futuro. Entonces es una parte importante. Envejecimiento. Es, netamente, las personas que están con estrés, sometidas a estrés, van a envejecer más rápido y peor que aquellas personas que no. Accidentes, lo vemos frecuentemente. Las personas en el ámbito de sanidad que yo trabajo, se ven, por ejemplo, de que existen personas o compañeros de trabajo que hacían guardias 4 veces a la semana, no estaban muy cansados. Alguno de ellos se accidentó en un accidente de tráfico, ¿no? Otros compañeros enfermeras se pinchaban, ¿no? Ahí había una concatenación de cosas, ¿no? Hacían quizá muchas guardias, tenían niños enfermitos en ese momento, hospitalizados, exigencia, la concentración, el esfuerzo físico también de ir a verlos, ¿no? Todo ello, pues conllevaba que existieran accidentes respiratorias. El asma se exacerba con el estrés. Migrañas y cefaleas, ni que decir, la cefalea tensional es algo muy frecuente, ¿no? El glaucoma, en sí, el estrés no genera glaucoma. Para que aparezca el glaucoma tiene que haber una alteración estructural del ojito, ¿no? Lo que pasa es que el glaucoma eleva la presión arterial y si se eleva la presión arterial, pues también se eleva la presión del ojito. Entonces, el estrés no genera glaucoma, lo puede empeorar. Dermatológicas, los dermatólogos lo tienen muy claro, la psoriasis a la cabeza. ¿Por qué ha brotado? Yo tenía un compañero que tenía psoriasis, ¿no? Y él estaba muy bien, o sea, no tenía prácticamente lesiones, pero cuando se estresaba, todos ya reconocíamos, ¿no? de que si estaba estresado porque brotaban las lesiones. Entonces tenía que tranquilizarse retomar el tratamiento y su dermatólogo ya pues tenía estudiado el caso.
enfermedades cardiovasculares, los infartos, ¿no? Inclusive los infartos en Japón son considerados accidentes de trabajo, ¿no? Porque cuando se demuestra que están relacionados a mucha tensión dentro del, mucho estrés dentro del trabajo, ¿no? Sobre todo en las esferas de lo que son finanzas, de que son oficinas, ¿no? Trastornos del sueño, doctor, duermo, pero no duermo. ¿Cómo es eso? Duermo, pero no descanso, doctor. ¿Cuánto? Un día, 2 días. Depende del paciente, 3 días, un mes, desde que me casé, desde que perdí mi trabajo, desde que me accidenté o desde que me diagnosticaron tal enfermedad. Entonces, el estrés produce todo ello. Imagínense el problema y que de la mano de que el estrés puede tener a nivel inmunitario. Que hemos dicho que si el ejercicio mejora los niveles inmunitarios a través de diversas sustancias que estimulan a nuestras células defensoras a defendernos de nuestras propias células cancerosas, de infecciones, imagínense lo que hace el estrés, baja. Entonces, cuando eso baja, uno expresa de las enfermedades, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Tiene que ver también. Algunos piensan que el Alzheimer podría estar ahí también metido, ¿no? Junto con problemas virales. Enfermedades gastrointestinales, úlcera péptica, como hemos visto, la heridita de la última porción del estómago, gastritis, colitis, doctor, tengo gastritis desde que tal cosa. Hablamos también ahora, y esa es una novedad, ¿no? De la enfermedad del ocio. Son lesiones que aparecen después de que terminó el periodo de estrés. Cuando termina un periodo de estrés, aparece 3 semanas, o sea, cuando hemos estado sometidos a mucho estrés, por lo menos 3 semanas, y dejamos de tenerlo, el efecto en nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir? El efecto del estrés muy grande en nuestro cuerpo se va 3 semanas después. Por ejemplo, un proyecto, y eso pasaba en oficinas, ¿no? Proyectos de construcción, porque que involucran muchísima inversión, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, coordinar con los arquitectos, con los operativos, con los permisos, municipalidades, finanzas, bancos, etc., todo el espectro ahí. Y un grupo pues tiene mucha atención de llevarlo a cabo, ¿no? Porque los financistas van a exigir que eso se lleve dentro de los plazos, ¿no? Se estresan, están preocupados, discuten, hay toda una construcción del problema, ¿no? ¿Cómo lo van a solucionar? Lo solucionan, pero en ese momento su sistema inmune se está debilitando, su cuerpo se está debilitando. En ese momento sus niveles pues, están casi normales, pero los efectos se ven después. O sea, esa carga, la disminución se va a dar después de 3 semanas. Termina el proyecto, están ya en sus casas, teóricamente ya han controlado esta situación, pero aparece esto, ¿no? Esto conocen el herpes labial. Aparece la parálisis facial, ¿no? Que estábamos hablando hace un momento. Eh, Problemas respiratorios, asma, eczemas. ¿Qué quiere decir? De que ese estrés que hubo disminuyó los niveles hormonales de defensa, muchas sustancias, tienen nombres raros, interleuquinas, interferones, que tienen que ver mucho con la inmunidad, disminuyeron, pero sus efectos en las células se ven 3 semanas después. Después de que teóricamente ya pasó todo, aparecen, pues se reactiva el herpes labial, porque el herpes labial es un problema viral, ¿no? No, no es que aparece por el estrés, es viral, se contagió de un lado, pero mientras esté bien, la persona sin muchos niveles de estrés lo va a poder controlar. ¿Ya? Entonces, su organismo lo controla y no aparece. Cuando están estresados, sí, pues, brotan. Problemas respiratorios, broncoespasmo, rinitis, asma, la llamada psoriasis, problema, enfermedad del ocio, que no está del ocio, sino es del estrés, diría. Después del estrés, de ese subidón de estrés, los efectos se pueden ver. Y también cuando hablamos de estrés, vemos que el estrés tiene signos, ¿no? Y uno de ellos, uno de los más importantes, es de la ansiedad, ¿no? El signo de la ansiedad, esa sensación desagradable de preocupación, de incertidumbre, que nos genera malestar, ¿no? Quien ha tenido ansiedad sabe muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? La ansiedad puede trastocar y hacer la vida, que debería ser un viaje de aprendizaje, de crecimiento, puede llevar a ser un viaje sombrío, ¿no? Pensando en las cosas que con una sensación de incertidumbre muy grande por aquello que puede suceder, y muchas veces anticipando cosas malas que nunca llegan a suceder, ¿no? Como es el caso del fatalismo, ¿no? Eh,
Pongo como médico he visto casos, ¿no? Doctor, me han detectado una lesión en un pólipo eh, por tomografía, ¿no? Y prácticamente no puede dormir, ¿no? Tiene sudoración fría, la pasa muy mal una semana mientras planifican la biopsia, ¿no? Y cuando se la hace, pues es benigno, respira, ¿no? Pero todo ese tiempo en que ha estado sintiéndose tan mal, con una familia pues trastocada, anticipando lo peor, pues ese periodo de ansiedad, que es una situación estresante, los hallazgos médicos se pueden encontrar, pues es algo muy desagradable, ¿no? Y trastoca su vida. Entonces, esa sensación es uno de los signos de alarma, ¿no? Estoy ansioso, no quiero llegar al trabajo, o no quiero llegar a casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo quizás una relación disfuncional, ¿no? En el trabajo tengo muchos problemas de trabajo, tengo demasiado trabajo, o tengo muy poco trabajo, no me dan de trabajar nada, quizás me despiden, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que son habituales, o que son parte de la vida pueden llevar a la ansiedad, que es un signo de alarma. Y también, ¿no? El estrés ocupacional, ¿por qué dejar de lado? Si estamos hablando de salud ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de dividir, ¿no? Tu trabajo diferente a casa, ¿no? Cuando en el fondo es una misma respuesta, pero a dos ambientes diferentes que involucran a una misma persona, al trabajador, como una unidad neuropsicoendocrina. Neurológicamente, mi psicología, como yo reacciono, y endocrino, mi organismo y las hormonas que se producen dentro de mí como respuesta a una situación. Soy unidad. Entonces, cuando estos agentes estresores priman en el ambiente laboral, hablamos del estrés ocupacional. Y acá, eh, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo podemos afrontarlo? Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Eh, Dentro de las cosas existe lo que llamamos la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Yo me hago responsable de mí mismo, de mis acciones como ser individual único que está en el mundo. Hay cosas que yo puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar, cosas que dependen de mí y están dentro de lo que yo puedo hacer y cosas que no dependen de mí, cosas que no puedo controlar. Y esas cosas, lo que decimos los médicos es que hay que soltar. Soltamos aquello que no podemos controlar o que su control nos genera ansiedad o no nos hace crecer. Por ejemplo, yo no puedo controlar el valor de Bitcoin. Es imposible, soy un médico que trabaja, no puedo controlar el valor de Bitcoin. No puedo controlar el valor del dólar, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que puedo hacer es cambiar mis ahorros, ¿no? Si los tengo, ¿no? A dólares o soles, y asumir responsablemente lo que tengo para evitar la situación estresante o la ansiedad, ¿no es cierto? Como cosas que puedo controlar. Quizás yo no puedo controlar a mis jefes. Si, por ejemplo, me pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera una persona en un hospital, ¿no? Que tuviera a un centro de trabajo, un ingeniero, un médico, las personas que están a mi alrededor, que usualmente es con las que yo trabajo y que rindo información, cuentas, si alguno de ellos tuvieran formas de reacción inadecuadas, pues es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Yo no puedo modificar su forma de ser. Por lo tanto, hay que soltar, ¿no? Dentro de ello, consideraré continuar en esta situación, tomaré las vías establecidas para obtener una mejora, o si no, simplemente lo suelto, haciendo mi responsabilidad, ¿no? Ahora, lo cual no quiere decir de que una institución laboral no sea irresponsable con el beneficio, perdón, con el otorgar un ambiente de trabajo adecuado, porque por decir normativa y se considera que el estrés, que tenemos que generar ambientes de trabajo saludables, por lo tanto. Como persona tengo niveles de responsabilidad y la empresa tiene también niveles o institución, niveles de responsabilidad. No todos son empresas, hay ministerios aquí, hay organizaciones, hay ONGs metidas también, que son ambientes prácticamente de trabajo. Y no, pues son de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues existen las responsabilidades a ambos niveles. Como individuo, de soltar aquello que no puedo modificar o que su control me causa ansiedad, ver las formas de mecanismos psicológicos para poder llevar a cabo esto, y del parte institucional como obligación de tener ambientes de trabajo saludables donde los factores psicosociales que generan estrés, hablamos pues de exceso de trabajo, excesos organizativos, roles, ¿no? Eh, eh, Distribución de tareas, carga de tareas, todo ello
sea valorado de manera adecuada para que existan ambientes de trabajo saludables. Hay factores intralaborales y extralaborales. Ahora, también hay que ser consciente, ¿no? Dentro de una familia todos sabemos, o sea, cada persona es diferente. Cada persona va a reaccionar al estrés diferente. A una misma situación. Una situación para una persona puede serle no estresante, algo que simplemente podemos sobrepasar de una manera tranquila, a otro le puede suponer un gran reto, ¿ya? Y en esa parte tenemos que valorar los factores individuales, ¿no es cierto? Cada persona va a reaccionar diferente. Siempre decimos, uno reacciona o tiene una respuesta eh, con lo que tiene en ese momento, con lo que le ha pasado, con la experiencia y con los recursos, ¿no? Y aquí vemos que la exigencia es mayor que el recurso. Cuando la exigencia es mayor que el recurso individual, entonces, si hay una baja intensidad de frecuencia, el recurso individual, la exigencia es mayor a lo que yo puedo afrontar. Pero si es de baja intensidad o muy poca frecuencia de exposición, puede constituir un euestrés, sacarme a mí de mi zona de confort para que yo adquiera más habilidades y competencias, perdón, más competencias, ¿ya? Entonces, allí puedo tener una forma de afrontarlo y generar un crecimiento. Pero si la exigencia es mayor que el recurso individual en un ambiente de trabajo y la intensidad de exposición es moderada o alta, va a rebasar mi capacidad, puede producir estrés y malestar. Entonces, la obligación de las empresas e instituciones es valorar recursos individuales y las exigencias del trabajo para proveer a cada persona de tareas que puedan cumplirlas sin que esto genere un perjuicio, como distrés y malestar, ¿no? Si tengo grandes competencias y la exigencia es menor, voy a tener una estabilidad, ¿no? Y voy a sentir que tengo un grado de bienestar. Cabe, cabe recalcar de que conforme pasa el tiempo, si nos vemos poco exigidos, puede llevar un empotamiento hasta aburrimiento. Entonces, es por eso de que vamos buscando nuevos retos, ¿ya? Entonces, aquí es la diferencia. Las instituciones tienen esta obligación de valorar las exigencias de las tareas o de las necesidades de sus instituciones o empresas de acuerdo a los recursos individuales que presenta su recurso humano para proveer un ambiente de trabajo óptimo para el crecimiento de la institución de la empresa, pero también para el desarrollo personal de los trabajadores y por ende de las familias. Ahora vamos a ver, pero doctor, ¿cómo manejo el estrés? El estrés, camino por la vía de estrés, algo me pasa de estrés. ¿Cómo lo puedo manejar, no? Primero, hay que ver que la vida es un viaje, ¿no? En ese viaje pueden suceder muchas cosas. No controlamos, muchas veces no controlamos lo que nos pueda pasar, ¿no? No todo. Podemos hacer lo mejor que podemos. Los seres humanos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que nos ha pasado, con nuestra experiencia. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Muchas veces detrás de los fracasos está la incapacidad de decir que no lo sé, que estaba aprendiendo. Y no solamente en el parte de trabajo, ¿no? Para elegir una pareja, para elegir un trabajo. Que he tenido compañeros que se fueron con mucho entusiasmo a muchos trabajos, pero resulta de que era demasiado exigente, las dificultades son muy grandes, trabajar a 4.000 metros, ¿no? En ambientes de trabajo demasiado exigentes para sus condiciones en ese momento. Quizás en otro momento hubiera sido adecuado, pero en ese momento no. Quizás para otros sí lo era. Algo que sopesar las características individuales, ¿no? Y tener conciencia de que nosotros vamos aprendiendo, vamos en un camino de ir aprendiendo a desarrollarnos en lo que es la vida. Y aquí, importante, no hay mal que por bien no venga. El tener la visión de que todo lo que pase representa una oportunidad para aprender sobre los propios errores y los propios fracasos. No hay mejor aprendizaje que el fracaso ese, ¿no? Una herramienta que nos puede ayudar es lo que llamamos el reencuadre, el arte de pensar en positivo, ¿ya? Eh, Ver que todo lo que nos suceda puede tener alguna utilidad, que todo lo que nos pase
por peor que sea, nos puede representar un aprendizaje y puede traer algo positivo. Puede ser un reto, afrontarlo con responsabilidad positiva. Y tenemos también un principio que llamamos el principio del 90-10, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las cosas que nos pasan no son las cosas que nos pasan, sino la percepción que tenemos de ellas, ¿ya? Las cosas que nos suceden no es en sí lo que nos sucede, sino es la imagen o cómo esto nos afecta emocionalmente. Y como vamos a recordar nuestra vida, va a ser muchas veces en base a las emociones que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, ¿no? Les ponen una canción y dicen, esa es mi canción. Yo recuerdo cuando escuchaba esa canción con tal persona, con mi amigo Julián, o con mi enamorada Magdalena. O yo recuerdo que escuchaba esa canción cuando me iba a trabajar en la mina, o cuando estaba en la universidad. O sea, la memoria que tenemos de las cosas muchas veces va de la mano con la emoción que tuvimos en ese momento. Lo recordamos y hemos hablado de anclajes, ¿no? En una parte anterior hablamos de encajes, ¿no? Lo que nos sucede es, dentro de las cosas que nos suceden, tiene que ver mucho la forma como reaccionamos. Y el principio 90-10 quiere decir de que el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa. El 90% de la vida está relacionado por la forma en que reaccionas. Ser dueños de nuestras propias emociones es un gran paso. Reconocer nuestras emociones y poder manejarlas ya es un paso gigantesco. ¿Ya? Para los seres humanos nosotros somos seres que tenemos mucha parte racional, la matemática, la parte cognitiva, ¿no? Pero también tenemos un componente emocional y muchas veces reaccionamos con nuestras emociones, con nuestras emociones. Entonces tenemos que ser conscientes de que la importancia que tiene, la importancia que radica en la forma en cómo reaccionamos, ¿no? Desde qué emoción reaccionamos. Reaccionamos desde la empatía, reaccionamos desde la tranquilidad, reaccionamos desde la ira, desde la cólera. ¿Por qué me hiciste esto? ¿No? Mi ego se va atacado. ¿Por qué a mí me dijiste? Tú no me vas a gritar a mí. Yo te voy a gritar a ti. Tú no me vas a hundir así. A la próxima vas a ver qué se ha creído ella, qué se ha creído él. Estas respuestas emocionales nos pueden complicar, ¿no? Por ejemplo, un escenario de reacción, ¿no? Para ver cómo la forma en que reaccionamos a una situación nos puede dificultar, nos dificulta la vida y puede tener repercusiones en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Por ejemplo, imaginemos que una persona X trabaja un informe, un informe muy urgente. Tiene que hacer la presentación del informe. Es algo serio, ¿no? Vamos a hablar frente a un grupo de expertos en el tema, dando nuestra idea para que sea tomada, ¿no? Se trabaja este informe, nos estamos alistando para desayunar, se ha puesto la mejor ropa que tiene para hablar en público y su pequeña hija tira la taza de café y mancha la última camisa limpia, o la única camisa que le quedaba muy bien, pero reaccionamos sin control. Lo que suceda estará determinado por su reacción. La reacción, por ejemplo. ¿Cómo es posible que se haya derramado el café? Regaño, entro en cólera, le digo a mi hija, ¿cómo has podido hacerme esto? Eh, ¿Por qué me manchaste la ropa? La niña se va a asustar, se va a poner a llorar. Y alguien tiene que pagar, ¿no? Como sucede en estas situaciones, alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Volteé a mi pareja y le digo, ¿por qué puso la taza de café demasiado cerca de la niña? Si sabe que ella con sus deditos coge todo. Eh, ella quizás me responde, ¿no? Yo no tengo la culpa. Esa taza ha estado o sea, viene ahí la confrontación. Y renegando, pues me cambio de camisa, bajo. Mi hijita está llorando,
termina su desayuno, se va a la escuela, pero pierde el autobús. Y mi pareja se va al trabajo, se va enojada porque considera que le he gritado, que le he llamado la atención injustamente. Ella va a llegar preocupada a su trabajo. Voy con el carro, llevo a mi hija a la escuela, evidentemente, como perdí el bus o la movilidad, tengo que ir más rápido. Y yendo como ahora ha cambiado la velocidad de toda Lima, paremos ya el Callao, y me detiene la policía por exceso de velocidad y me multan con, ¿cuánto es ahora? ¿1.200 soles? Me ponen la multa. En un escenario imaginario con un policía que no acepta pues, un yape. Y tengo que pagarlo. Llego, dejo a mi hijita en la escuela, está enojada y llorando porque es pequeñita. Se baja corriendo, no me dice ni adiós. Llego a la oficina, obviamente llegué tarde. Todos se van a dar cuenta de que he llegado tarde y se me olvidó el informe sobre la mesa. ¿No? El día empezó terrible y parece que todo se va a poner peor, ¿no? Porque viene la reunión. ¿Con qué voy a exponer? No he traído el informe. Deseo regresar a casa. ¿Y qué diré? He tenido un día para olvidar. Han notado que en esta secuencia el estrés ha ido en creciendo, o sea, en aumento, de algo que fue una situación que me ponía a prueba, porque lo vemos, hemos visto el reencuadre, ¿no? Toda situación es una oportunidad para aprender. Esta situación me exigía a mí aprender, tratar de dar una respuesta lo más adecuada posible, ¿no? Se inició, pero la cadena de estrés fue creciendo hasta determinar pues que tenga no solamente un problema familiar, no tengo un problema laboral, ¿no? Un problema laboral, un problema policial también porque he excedido me van a quitar los puntos, tengo una multa, ¿no? Pero vayamos al origen de que la mayoría de cosas que suceden tienen que ver con la forma en que reaccionamos, no realmente, no necesariamente con lo que nos pasa. Es cómo reaccionamos, porque los seres somos seres sociales, y los seres sociales, los seres humanos, no conciben, o sea, nuestra relación, la vida social de familia o en el trabajo o de los amigos es muy importante, ¿ya? Entonces, no hay persona que se sienta feliz y esté solo, ¿no? Sí, bueno, ya lo mencioné antes. ¿Y por qué tuvo el mal día? El café lo causó. Mi hija siempre para agarrando las cosas, sobre todo el café. El policía nunca está ahí, pero ese día se pone ahí, justo para agarrarme. Lo causó mi esposa. ¿Por qué no es, por qué no es cuidadosa? ¿Por qué no es consciente de que yo tengo que irme a trabajar? El victimismo, claro, toda la vida es así. No me aprecian, no consideran que mi trabajo es importante. Yo soy el que en la familia soy el que hace el ego. En el fondo, detrás de todo ello, ¿quién causó todo? El café. La niña. La niña es pequeña, está aprendiendo también. La gravedad, porque si no hubiera gravedad no se hubiera caído el café. Lo puse yo, con mi forma de reaccionar. Ocasioné todo. Si hubiera mantenido la calma, el hubiera no existe, pero para otra vez, ¿no? Si hubiera mantenido la calma y no hubiera reprendido a mí, no hubiera reaccionado de esa manera, hubiera tenido la tranquilidad de cambiarme la camisa, limpiar ello y continuar, recoger mi informe e irme. No hubiera perdido el tiempo discutiendo con mi pareja ni regañando a mi hijita por algo que ya no se podía solucionar. Ese control de la emoción, ese control de la situación, de ello parte ese mal control de que exista una cadena de situaciones estresantes. Ahora, rebobinamos. El café se derramó. Mi hijita está a punto de llorar porque tiene miedo. ¿Cómo reacciona? Ya me conoce. Algo es terrible. Pero yo, como ya he escuchado esta charla y he averiguado sobre el tema, le digo, hija, bueno, pues la próxima más cuidado. Me cambio la camisa, mi esposa me sirve el desayuno, porque a ella le tocaba hoy día, mañana me tocaba a mí. Continúo desayunando, me levanto y me voy. Llego temprano, mi hija se va, toma su movilidad, todos se van y se superó la situación. Que lo que quiero decir es de que vemos la diferencia, notamos la diferencia, la forma en que reaccionamos, la comunicación es esencial.
Y no estamos hablando de la forma de reacción que estoy diciendo comunicación. Las personas no son culpables, son responsables de lo que les pasa. La forma de comunicarse es importantísima. En la vida no hay culpables, hay responsables. Y la responsabilidad se lleva la mano con la mejor solución que pueda haber. Y ahora vamos a hablar de la resiliencia o resiliencia, ¿no? La resiliencia eh, es una capacidad, ¿no? Es una forma de combatir el estrés de una manera positiva. La resiliencia es algo que se cultiva usualmente desde la infancia. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes en un momento de nuestra vida. Lo hemos aprendido, vamos creciendo con ello, lo aprendemos de nuestros padres. Eh, la resiliencia es parte de un todo que combate frente al estrés. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse frente a las situaciones más adversas. Estamos hablando a nivel pues, de la vida en general, ¿no? Considerando que la vida necesariamente va a tener situaciones, ¿no? La vida, como decían los viejitos, ¿no? La vida no es un camino de rosas. En la vida ha habido caídas muy fuertes. En la vida hay adioses, a parejas, a familiares, a padres, abuelos. Hay separaciones, hay divorcios, hay rompimientos, hay malas inversiones, hay robos, hay choques, pero también hay mucho de positivo. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que tenemos para sobreponernos de una manera positiva a las situaciones más dramáticas o severas. Es la capacidad, y lo define, de un individuo de hacerle frente a las adversidades y seguir con perseverancia, lucha y actitud positiva y acciones, ¿no? Todos hemos conocido a una persona que decimos, wow, mira todo lo que le ha pasado, y el hombre sigue de buen humor y sigue trabajando, sigue en pie y sigue luchando. Mira, perdió a su esposo, pero sigue trabajando y le está yendo bien y está sacando adelante a su familia. Mira, le diagnosticaron de cáncer. Yo he tenido casos, un médico no puede contar, pero ha seguido trabajando hasta el último día, riéndose. Hasta el último, hasta 3 días antes siguió trabajando. Cuando yo hice la residencia tenía una compañera médico, era mayor que yo, tenía como 50 cuando yo tenía 30. Y nadie se enteró, ¿no? Ella estaba trabajando, era muy buena amiga, muy cordial, muy amable con todos. Había sido médico general y se había puesto a estudiar la residencia, pues ya a los 47, ¿no? 47. Siempre era muy delgadita, pero muy risueña, muy conversadora, ¿no? Muy amable. Estuvo trabajando hasta que nos llegó la noticia de que había fallecido, ¿no? Había fallecido hace o tras 4 o 5 años de titularse de especialista, ¿no? En medicina del trabajo ocupacional. Entonces, todos nos admiramos, ¿no? Nos admiramos porque todo ese proceso, ese tiempo que había estado compartiendo aulas con nosotros, ¿no? En los hospitales, ella tenía el diagnóstico de cáncer. Y a sabiendas de que no iba a lograr, pues, superar la enfermedad, o sea, sabiendas que no había la certeza, seguía su tratamiento, no tenía la certeza, siguió luchando y siguió haciendo amigos, siguió trabajando hasta poco antes de ir, ¿no? Siempre con una sonrisa, con una actitud positiva, ¿no? Y la actitud positiva también tiene que ver, les cuento otro caso. Cuando ya trabajé de especialista, tuve una gran compañera que era deportista, era una tenista, una tenista semiprofesional en sus buenos tiempos, una médico, ¿no? Una médico que le gustaba muchísimo el deporte, siempre sonriendo, siempre con una actitud positiva. Posiblemente no tenga mucho nivel de estrés, ¿no? La forma que ella manejaba el estrés era muy positiva, ¿no? Muy hacia lo positivo, hacia la luz. Y en ella le habían diagnosticado cáncer de mama, uno de los más agresivos. Entonces, inicialmente cuando yo comencé, me dijo, Omar, a mí me diagnosticaron y me dieron que a lo mucho tenía con tratamiento 4 años de vida. Eso fue en el año 2006. Estamos 2022. 2006, 2022 son 16 años. Ella sigue con nosotros, sigue allí en España, sigue haciendo su deporte. eh, Y lo que siempre ella me decía es que es el deporte
y la actitud que le pongas. El deporte y la actitud, de la forma. Y cuando conversamos con él, y la actitud que le pongas, o man, a mí me pasó un montón de cosas. Eh, Casi me divorcio, lloraba todo el día, hasta que un momento me dijo de que se dio cuenta que ella sacó la resiliencia que tenía y dijo, no, yo voy a seguir. Y comenzó a reírse con sus hijas, comenzó a retomar el deporte, comenzó a buscar o posibilidades, se fue a diversos sitios donde ubicó un instituto donde tenía un tratamiento experimental y que le fue bien. Entonces, esas formas, ¿no? Quizás si ella el 90% de las cosas suceden porque cómo uno reacciona a ellas. Si ella se hubiera dejado al abandono, una visión derrotista, quizás no hubiera ubicado este centro médico experimental, ¿no? No se hubiera inscrito, porque parece que inscribirse, firmar el acta diciendo yo quiero participar voluntariamente de este programa experimental de tratamiento de cáncer de mama, porque ella tenía esta metástasis hepáticas pulmonares y la sigue teniendo. Entonces, si ella hubiera tenido una sensación derrotista, una actitud derrotista frente a esta situación tan grave, quizás no hubiera ubicado, no se hubiera dado el tiempo de ubicar este centro experimental, no hubiera sido capaz de afrontar el hecho de firmar, de decirle a su familia, si algo me pasa, mira, yo quiero participar en este tratamiento, ¿no? Se hubiera perdido ese tiempo de risas con sus hijas, esos viajes pequeños, las cenas con su esposo, ¿no? De vivir el día a día, hacer que cada día cuente. Entonces, esa es la resiliencia en situaciones extremas, ¿ya? Es un proceso dinámico, todos tenemos esa capacidad de hacerlo, pero la resiliencia se aprende. Conforme vamos de pequeños, si de pequeños tenemos un ambiente que nos da la seguridad de nosotros mismos, que nos da un ambiente cálido para que nuestros circuitos neuronales, nuestra mente crezca positivamente y nos da seguridad en hacer las cosas, no inseguridad, seguridad que viene de la familia, ¿no? Con el aporte positivo, no necesariamente que esté papá o mamá presente, sino figuras positivas que den seguridad a la mente en crecimiento. Posiblemente, muy posiblemente van a surgir de ello personas resilientes con capacidad de afrontar mucho las cosas. Otros ejemplos, ¿no? Pérdidas de hijos. Mm, Una época trabajé en donación y trasplante, pues se veía mucho las pérdidas de las familiares, ¿no? Pérdidas de familias. Y muchas veces, la mayoría de veces, excepto 2 veces de lo que yo recuerdo, pues el tema de personas que habían perdido un familiar y que habían decidido donar los órganos a su familiar, casi siempre problemas de la cabecita, ¿no? Traumatismo, golpes severos, insalvables. Cuando ya prácticamente el cerebro estaba sin función, incapacidad de recuperarse prácticamente por la ley, ya estaban fallecidos, decidían donar los órganos, ¿no? Para otras personas, para niños, mamás que están esperando un riñón, un corazón, para seguir viviendo. Entonces, estas personas, estas familias, esas mamás, yo conocí una que me dijo, doctor, yo no quisiera donar los hijos de mi hijo, los órganos de mi hijo, pero mi hijo me dijo que él quería donar y yo voy a cumplir la voluntad de mi hijo. Y la señora firmó porque era una mamá soltera. Ella había criado solita a su hijito. Su hijito iba a ser cura. Estaba yendo en una combi en Villa El Salvador y tuvo la mala suerte de cruzarse en una balacera entre delincuentes y policía. El delincuente disparó a su combi y le dio en la cabeza. Lo mató prácticamente. Su corazón estaba funcionando, pero su cerebro estaba perdido. Y esa fue la historia de este donante, ¿no? La mamá tuvo un gran gesto de ponerse en lugar de otro y después de un tiempo decía que lo mejor que ella había hecho era eso, ¿no? Donar los órganos a su hijito y cumpliendo su voluntad, pese a que ella no era muy asidua a esa idea. ¿Por qué? Porque había logrado la voluntad de su hijo y ella consideraba de que de esa situación varios niños o adultos estaban viviendo. O sea que la muerte de su hijo había significado algo más positivo y había ayudado a las personas. Y por eso, cuando conversamos después de 1 año hasta 2 años, decía de que ella estaba en paz y tranquila, ¿no? Y que agradecía a su hijo por haber
he participado su idea. A eso voy, esa resiliencia, ver en positivo las cosas de las cuales somos capaces. Ahora, ¿cómo son las personas resilientes? Tienen visión, perdón, visión y objetivos. Eh, los objetivos bien casi cuando hablamos de personas resilientes hablamos de personalidades muy estructuradas, ¿no? Con tenacidad, o sea, la tenacidad se enseña de niños a seguir, a perseguir sus sueños, perseguir sus objetivos, a no dejarse derrotar. Si eso enseñamos a un niño, va a ser una persona resiliente. La salud tiene que ver. Si hacemos ejercicio y comemos bien, vamos a tener una capacidad de ser resilientes. ¿Por qué? Porque detrás del ejercicio y de comer bien está el autocuidado, cómo uno se valora. Yo quiero estar bien. Yo veo a futuro, me veo bien siendo anciano. ¿Cómo me valoran la imagen que tengo de mí? La compostura, cómo gestionamos. Más que controlar las emociones, digo que hay que gestionarlas, ¿no? Saber en qué momento de emoción estoy para poder ser consciente. Y si yo me doy cuenta que estoy en un momento de ira, que estoy con mucha cólera, entonces digo, Omar, estoy en un momento de ira, hay que respirar, darse los 10 segundos que aconsejan los terapeutas, los psicólogos, para poder que baje esa tormenta de ideas que tengo en la cabeza, para poder tomar una buena decisión de cómo le voy a hablar al policía que me ha detenido, cómo voy a hablar a esa persona que me ha empujado, para poder gestionarme yo mismo. Son personas razonables, que quiere decir de que organizan sus problemas, los gestionan, hacen planes, tienen capacidad de planificar. De todo esto, la visión, tienen propósitos y la colaboración, saben trabajar en equipo, saben manejar las percepciones. Si, cuando ustedes vean esto, todo esto se genera en la infancia. Es por eso de que yo pienso, la visión es que todo está unido, ¿no? De que generando niños en ambientes seguros, en ambientes tranquilos, con una buena autoestima y con capacidad de trabajar en equipo, estamos generando personas resilientes que van a ser capaces de afrontar todo lo que se venga. Las personas que tienen más de 40 aquí, hemos pasado por los gobiernos de la hiperinflación, ¿no? Que sacó la mayor resiliencia de muchos hogares. Los peruanos de por sí, pienso que tenemos mucho de resiliencia. ¿Cuáles son las características, recordando a la persona resiliente? Trabajo en equipo, vida sana, redes sociales importantes, la familia, red de amigos, no están solos, no están solos en el mundo. Un trabajo tenaz, o sea, tener la capacidad de trabajo tenaz, a mí, darse una pausa para conocerse a sí mismo, gestionar sus emociones, buscar la tranquilidad, el sentido del humor. Siendo más específico, eh, creando un mundo interior, un mundo creativo, ser inteligentes emocionalmente, ser dueño de nuestras emociones, ver la vida con humor. ¿Ya? A veces, ahora justo en las contiendas políticas van de la mano, ¿no? Yo veo en algunos foros, ¿no? De un grupo de médicos, ¿no? Terminamos peleando por temas políticos, ¿no? Que quizás es un poco absurdo estas situaciones, ¿no? Red social de apoyo a la familia, como digo, es la mayor red social que podemos tener, ¿no? Que siempre está allí, para bien, ¿no? Pedimos ayuda, es importante pedir ayuda, no quejarse. ¿Ya? En alguna oportunidad tuvo un caso en una empresa, en otra ciudad, que se quejaba un trabajador de su jefatura, ¿no? De su ambiente. Entonces, por más que se hizo las coordinaciones, no se obtenía una respuesta, ¿no? En cuanto a que no le subían el salario, no ascendía. Y llegamos a la conclusión en la que me pide mi punto de vista. Le digo, se ha intentado, se ha comunicado dentro de las competencias que tenemos nosotros, como salud, como seguridad, decíamos de seguridad y salud. Hombre, ¿no? Pero decía, te estoy muy preocupado, muy ansioso, no sé, te digo, allí lo que te puede aconsejar ya de manera personal es ser tú mismo dueño, ¿no? Si ves que este ambiente quizás no es lo que, o no se va a dar, entonces para tu tranquilidad hay opciones que son mejores, ¿no? Porque cuando se agotan las vías, es mejor replantearse todo, ¿no? Y buscar un cambio a crecimiento, a más, ¿no? Ser dueño de un propio destino antes de que otros lo sean, ¿no? Decidir, ¿no? Como digo, el trabajo es como las personas, son momentos, no suelen ser para siempre y casi siempre uno tiene que dejar algo para ir a más, ¿no? O plantear nuevos retos, mirar al futuro, decir gracias siempre, cerrar. Es importante cerrar, ¿no? Cerrar bien. Una vez escuché que había una frase muy bonita que decía, mirar al pasado solamente para perdonar o agradecer. Importante, ¿no? Para llevar una mochila de emociones buenas,
con nosotros. Importante, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Los seres humanos somos capaces de hacer las cosas más sublimes, más buenas, ¿no? Pero tenemos también la contraparte de que podemos decepcionarnos muchas veces, ¿no? Podemos decepcionarnos, pero siempre va a haber un stop cuando ya no nos decepcionen. En cambio, la esperanza de salir adelante, eso sí debe ser infinito. El dolor es inevitable, el dolor es opcional. El dolor va a estar, ¿no? Decirle a una persona joven, mira, tu vida va a ser de aquí en adelante un lecho de rosas, yo sin mentirle de manera grande, le hago un daño. Y ahí viene, ¿no? No generamos individuos resilientes facilitándoles a los niños, a los jóvenes todo, ¿no? Debemos quizás permitir que aprendan a levantarse, ¿ya? Que aprendan de sus errores para que puedan generar mecanismos o circuitos neuronales que funcionen cuando ya no estén en un ambiente controlado como es la familia, ¿no? El dolor es inevitable, el dolor de pérdida, el dolor de pérdida de un hijo, el dolor de pérdida de un familiar, de un trabajo, de una novia, un novio, una infidelidad, es algo inevitable. El dolor es opcional. Si ya pasó un tiempo y yo recuerdo y me, y me lamento constantemente de ello, estoy reviviendo ese mal momento una y otra vez. Es como hacerme, arañarme a mí mismo, golpearme nuevamente. Revivir eso es muy dañino. Pues el dolor es inevitable. Es inevitable. El dolor, perdón, ahí el dolor es inevitable. El sufrimiento es ahí, perdón. El sufrimiento es opcional. Sufrir por algo. Yo puedo haber pasado por dolor, pero sufrir constantemente, trayendo nuevamente y reviviendo esas emociones negativas, eso es lo que hace daño. Perdón, ahí la frase está mal. Y la resiliencia nos permite aprender y transformar esa vivencia en fuerza y sabiduría para seguir viviendo. Estamos para aprender, ¿ya? Consejos ya finales. No intentemos controlar las situaciones, sino las emociones, ¿ya? Yo no puedo controlar las situaciones, no puedo controlar si me van a chocar, no puedo controlar si mi jefe tuvo un mal día y me va a gritar, no puedo controlar que mi teléfono me lo roben, puedo ser más cuidadoso, ¿no? Pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar a ello, ¿no? Aprender a convivir con la incertidumbre, establecer vínculos y relaciones positivas, rodearme en mi ambiente de mis amigos, de mis familiares, de mi pareja, les digo pareja, de mi pareja, con personas positivas, ¿no? Que me sumen algo, que me hagan sacar lo mejor de mí. Distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor es real. Yo perdí a mi familia, yo perdí a un familiar, me robaron, me chocaron, me enfermé. El sufrimiento es la interpretación dañina que se puede hacer. ¿Por qué me enfermé? Esto me culpo, ¿no? Casi siempre me hablan con culpa. Si yo hubiera, el hubiera no existe, ¿no? Como en esa situación de resiliencia, actitud positiva, hasta para despedirse hay que tener una actitud positiva. Reescribir la historia, plantearse, no sé, reescribir la situación, ¿no? Con todo lo que te pasó. Si podemos tener un diario, ¿no? De las cosas que me sucedieron, guardarlo, quizás dentro de unos días, 3, 4 días, volver a leerlo. Cuando uno escribe algo, lo hace con la corteza. Obliga a su cerebro a salir de una emoción y analizarla. Es por eso que muchos psicoterapeutas, muchos psicólogos, psiquiatras dicen, escriba lo que siente. ¿Por qué? Porque cuando lo escribes, estamos obligando a tu corteza, a la parte más analítica, a escribir, a describir una emoción. Yo me sentí mal porque fulanito me ofendió. Y después de unos días lo retomamos y lo leemos. Entonces somos capaces de analizarlo mejor, de ver de reescribir esa historia, de plantearla de otra manera. Meditación, autoconocimiento. Doctor, usted es un poco hippie, esto es demasiado hipster. No, no, no. La meditación, autoconocimiento es algo que quizás nosotros hemos nacido en una sociedad industrial, una sociedad hecha para producir, ¿no? Y se dejó de lado muchas formas de vida anteriores, me refiero a formas de vivir, donde había un tiempo para la meditación, para el autoconocimiento, la reflexión, yoga, retiros, pasar un tiempo a solas sin intervención de cosas electrónicas con la familia, cuidarse bien, hacer ejercicio,
pasar tiempo en familia, pequeñas cosas, no necesariamente tienen que ser cosas grandes, ¿no? Un viaje, ¿no? A Brasil, vamos a sacar con la tarjeta de crédito un gran viaje a Brasil, un viaje a Estados Unidos, a Disneylandia, no necesariamente tiene que ser. ¿Por qué? Porque todos queremos tener una vida plena, una vida gratificante, que al final del viaje, este viaje haya sido algo positivo, ¿no? Que haya, represente un crecimiento para nosotros y para nuestra familia, que nos recuerden bien y haberlo sobre todo disfrutado, porque la vida hay que disfrutarla. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, nos hemos pasado un poco de tiempo y ya estaremos en contacto para seguir con las capacitaciones que más son charlas, pero sobre todo me gustaría que sean conversaciones en algún momento.